Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Gen TV. Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos años fue ganando espacio en los medios, la trata de personas, un negocio tan grande como el narcotráfico y la venta de armas. En Argentina hay más de 600 mujeres desaparecidas, víctimas de la red de tratas, que son secuestradas, sometidas a la explotación sexual. Marita Verón desapareció hace 11 años, secuestrada por una red de trata. Su madre se convirtió en una referente contra la trata. Luego de años de luchar, recibió como recompensa que todos los responsables de la desaparición de su hija quedaran libres luego de un fallo de la justicia tucumana. El caso conmovió a la opinión pública. La presidenta supo leer el descontento popular y mandó a sus diputados a sacar de un cajón un proyecto de reforma de la ley de tratas que estaba dormido desde hacía más de un año. Lo aprobaron en cuestión de horas, salió en la tapa de todos los diarios. Pasado el éxito mediático y el empuje que tuvo por el Frente para la Victoria, aún la ley no fue reglamentada. Nos acompaña Virginia Linares, diputada nacional del GEN y principal referente del partido en cuestiones vinculadas con la problemática de la mujer y los jóvenes. Con ella vamos a tratar de comprender cómo, dónde y con la ayuda de quién operan la red de trata en nuestro país. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros hoy en Gen TV. No, por favor. Bueno, para comenzar, ¿qué es la trata de personas? Bueno, la trata de personas se lo define como un delito que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, porque tiene que ver con la explotación sexual, la explotación laboral, la apropiación y robo de bebés, el tráfico de órganos y la reducción a la servidumbre. La verdad que es mucho más amplio que la trata de explotación sexual, pero en realidad uno se referencia mucho en lo sexual porque del 87% del total de personas que pasan por esta situación de altísima vulnerabilidad y de tortura, como es la trata, es justamente ese porcentaje es sexual, y de ese 87%, el 90% justamente tiene que ver con la explotación de niñas y de mujeres. En la Argentina más de 600 mujeres y niñas están desaparecidas por la trata, y un número parecido o mayor que ese son la cantidad de víctimas que también sufren y padecen la esclavitud laboral. La trata de personas es un delito que fue sancionado en el año 2008 por primera vez en la República Argentina. Fue resultado de los compromisos asumidos por el Estado en la Convención de Palermo de Naciones Unidas, en donde se estableció por primera vez una definición a nivel global de lo que es la trata de personas. Básicamente, para hacerlo de una manera más coloquial, la trata tiene que ver con la explotación de una persona en manos de otra y de cómo la captación, el traslado y la recepción de esas personas influyen en esa explotación. Cuando se habla de explotación, estamos hablando básicamente de 4 finalidades o modalidades de explotación que están definidas en la ley. La primera es reducir a una persona a servidumbre o a esclavitud. La segunda es trabajo forzado, que también es una definición que está en las convenciones internacionales. La tercera tiene que ver con comercializar con los tejidos humanos y con los órganos de las personas. Y la cuarta es con la participación que puede tener un tercero en la explotación sexual de alguien, es decir, el favorecimiento y principalmente la obtención de un lucro económico de la explotación sexual de la tercera persona. Estas son las 4 modalidades que presenta la trata de personas en sí mismo, y lo que se da en la República Argentina básicamente es el delito de trata con finalidad de explotación sexual, muy ligado a lo que es el sistema prostibulario, es decir, el prostíbulo como terreno fértil de lo que es la trata con finalidad de explotación sexual. Y la trata con finalidad de explotación laboral está básicamente ligado a dos segmentos. Uno es los talleres textiles en las grandes ciudades, principalmente la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.
Y también la explotación laboral en campos o en cosechas golondrinas, que también es algo que se viene manifestando con fuerza. Esto no quiere decir que no haya otros espacios en donde se pueda dar explotación laboral, pero básicamente en donde mayoritariamente estamos encontrando casos de trata laboral está en ese segmento. Con el tema de la explotación sexual, bueno, primero ya hay proyectos de ley presentados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación, donde creemos que un rol importante es el tema del cliente, ¿no? Nosotros decimos, sin cliente no hay trata. ¿Sirve penal al cliente? La verdad que es un tema para discusión. Naciones Unidas ya lo recomienda como una política pública a seguir, digamos, la posibilidad de que el cliente sea sancionado, penalizado. Es un tema que estamos en discusión, que están en las comisiones, estamos empezando a discutir si podemos trabajar solamente el tema de lo del cliente en las cuestiones de trata o deberíamos discutirlo ante todo, digamos, el espectro de lo que es lo sexual, digamos, si es el trabajo sexual o bueno, hay todo un tema con el tema de la prostitución, hay un tema muy amplio a discutir, pero lo que nosotros decimos claramente es, sin clientes no hay trata, y esto también los varones tienen que tener un rol protagónico en esto, tienen que ayudar a que estas mujeres y niñas que son torturadas, que son amenazadas de muerte, que su vulnerabilidad social las hace mucho más sensibles a todo este tipo de situaciones, porque las llaman y les dicen, no es que te quitan el DNI para que vos no salgas como era antes, ahora te dicen, si no ejerces la prostitución en estas condiciones, vamos a matar a tus hijos. Las amenazan, las ponen en una situación extrema. Exactamente, que tiene que ver con una cuestión de vida o de muerte. Hablan que estas mujeres pierden hasta su identidad por la desubjetivización que hay desde lo humano. Entonces, la verdad que cuando uno después las rescata, es tan importante acompañarlas y no volver a revictimizarlas, porque tiene que ver justamente con esto, con situaciones que han estado con la muerte todos los días, ¿no? Entonces, con la muerte de ellas, pero que es mucho peor para las mujeres, muchas de ellas con la muerte de nuestros hijos, ¿no? Esta amenaza de que nos van a matar a nuestros hijos, que nos van a matar a nuestra madre, esto es cotidiano cuando uno habla con ellas. En el año 2001 recibimos una denuncia donde en un lugar cerrado, tipo una cárcel, traían a niños y niñas desde Bolivia, los traían indocumentados, los pasaban ilegalmente y los tenían ahí esclavizados, trabajando y haciendo, ¿viste esas bandejitas de verdura que compramos muy cómodamente en las góndolas de los supermercados? Bueno, los tenían cortando esas verduritas y había niños de entre 7 y 20 años ahí que nosotros, a través de todo un trabajo y una denuncia que hicimos, pudimos hacer que estas personas vayan presas y que estos chicos fueran restituidos a sus familias. Pero te estoy hablando del año 2000-2001. Después eso como explotación laboral, después muchos casos de explotación sexual o de esclavitud sexual, también hemos recibido muchas denuncias y hemos rescatado a algunas chicas. Hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo integral con ellas y poder reinsertarlas, ayudarlas a que se reinserten socialmente, ¿no? Y siempre sin la ayuda del Estado. Un estudio que hicimos con el INESIP, que es una ONG, sobre los primeros 84 procesamientos dictados con trata con finalidad de explotación sexual en el país, nos hablan que el 40 y pico % de las víctimas proceden de Paraguay. Lo mismo, más o menos ese mismo porcentaje nos dan las estadísticas sobre condenas. Y las víctimas menores de edad representan aproximadamente un 24, un 25% en relación con las víctimas mayores de edad, digamos, superior a los 18 años. Y respecto a este punto, a nosotros nos gusta siempre hacer una aclaración que cuando se habla de víctimas mayores o menores, siempre estamos hablando de víctimas en el momento en que esas personas fueron descubiertas por la autoridad judicial, es decir, la foto que toma la agencia del Poder Judicial en el momento de realizar el procedimiento. Y digo esto de la foto porque no nos está contando absolutamente nada sobre la historia vital de la persona que es rescatada y desde cuándo fue iniciada en el circuito prostibulario, por ejemplo.
y los informes de campo que se han hecho sobre este tema nos hablan de que la mayoría de las víctimas que luego son encontradas en el sistema prostibulario han sido iniciadas en ese sistema entre los 13 y los 17 años de edad, con lo cual las estadísticas que se toman en el momento en que sean rescatadas y la edad que tienen en ese momento, pero es muy interesante ver también el desarrollo que se ha hecho de algunos estudios empíricos sobre el sistema prostibulario para ver que esa mujer que quizás tenga 27 años en el momento que se la encontró viene de una situación de abuso desde los 15. El consumo de cuerpos y vidas de mujeres, el consumo está bajando en edades, entonces tenemos que hablar que el 50% de esas víctimas que son introducidas dentro del circuito de la trata son menores de edad. Hay muchas redes de trata y en general son redes locales, no son redes muy importantes. Vimos en el caso de Marita Verón muy claramente cómo están compuestas. Son en general familias que están en distintas provincias. Ahí era una compañía de remises truchas que secuestraron a Marita Verón, que la pasaron a otra provincia donde había un hermano, una cuñada, es decir, era la familia distribuida en distintos lugares donde los iban pasando de provincia en provincia. Nuestro país es un país de origen, tránsito y destino. La realidad es que hoy por hoy la trata opera en casi todos los lugares de nuestro país. Podemos decir que en los lugares donde hay mayor cantidad de prostíbulos o de lugares de tránsito son los lugares donde podemos decir que hay un mapa de la trata. Tenemos que hablar de todo lo que es las provincias del noroeste, de la Mesopotamia, del centro de nuestro país, Córdoba, Santa Fe, Tucumán. Después tenemos que hablar de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo lo que es el sur de nuestro país. Lo que se está viendo desde el 2008 hasta ahora también en nuestro país es que la trata capta personas tanto en nuestro territorio como en el extranjero. Es decir, nosotros tenemos tanto trata interna como trata externa. Hay mujeres para el circuito prostibulario que son mayoritariamente captadas en Paraguay y algunas también en República Dominicana. Pero también en el norte de nuestro país o en algunas provincias que tienen digamos, mayor caudal de mujeres dentro del sistema prostibulario. Y otro de los problemas que sí veo es lo laxas que son nuestras fronteras. Nuestro país tiene el 70% de las mujeres que están en el circuito de la prostitución son argentinas, el 30% pertenece a otros países. Y pasar una mujer por la frontera de nuestro país, una niña, sale nada más que $40. El trabajo a nivel Latinoamérica o a nivel países del Mercosur, nosotros tenemos alguna buena articulación dentro de lo que es el esquema del Mercosur, con una red especializada de ministerios públicos en donde dentro de lo que se llama un grupo de derechos humanos trabajamos en cada reunión que se hace especializada del Ministerio Público la cuestión de la trata, compartimos estadísticas, compartimos protocolos de actuación y de investigación en esos casos e incluso en esta próxima reunión que será esta semana o la semana que viene se va a someter a discusión un proyecto que se armó en la Argentina con Oficina de la Mujer y la UFACE de sensibilización a todos los actores del Poder Judicial y el Ministerio Público en perspectiva de género y perspectiva de género principalmente en la investigación de casos de trata con finalidad de explotación sexual. Virginia, se aprobó la ley con modificaciones. ¿A dónde apuntan y son suficientes? Yo creo que es un paso muy importante. Nosotros en la ley que se votó en el año 2008 no habíamos acompañado, justamente porque uno de los temas centrales es el consentimiento de las víctimas. Se habla que el consentimiento para aquellas mujeres que fueran mayores, mujeres o varones, ¿no?, mayores de 18 años, tenían que demostrar que en el lugar donde habían estado estaban sin consentimiento. Eso es muy difícil. Y eso es muy difícil justamente por lo que recién decíamos, ¿no? Como una mujer que está verdaderamente siendo escuchada y continuamente amenazada puede determinar eso. Obviamente cuando iban a la justicia esto no quedaban los proxenetas en la calle. Entonces, bueno, esta incorporación de que no es necesario el consentimiento de mayores de 18 años cuando sí lo estaba establecido para los menores de 18 años es un avance muy importante. La reforma de la ley ha sido un avance, principalmente porque se ha consagrado, digamos, en la reforma de la ley ahora
la no necesidad que tienen los jueces de establecer que cuando alguien explota a otra persona lo está haciendo mediante engaño, mediante abuso de poder, mediante fuerza, mediante error, etc. Antes era necesario probar que quien explotaba a otro lo hacía con estos medios comisivos. Y eso daba lugar a una jurisprudencia que había empezado a nacer acerca de si alguien puede o no consentir la propia explotación y la propia esclavitud. A nuestro juicio, desde el principio decíamos que no, que esta posibilidad de que alguien consienta su situación de explotación era contraria a mandatos constitucionales y principalmente al mandato de igualdad y de abolición de toda forma de esclavitud que está en la Constitución. Pero la reforma en ese sentido lo que ha hecho es borrar distinciones entre personas mayores y menores de 18 años de edad, o sea, de víctimas, o sea, toda explotación y toda captación y transporte para explotación hoy es delito independientemente de que si es una menor o mayor de edad, y es delito independientemente de si se da por error, por engaño o por abuso, una situación de vulnerabilidad, que eran los casos más habituales. Eso es un avance sustancial, es un avance que también se da no solo en el delito de trata, sino en los delitos conexos o vinculados a la trata, por ejemplo el artículo 127 del Código Penal, que también se ha establecido en esta reforma que ya no necesita, suponete el regente de un prostíbulo o la regente de un prostíbulo, explotar sexualmente a una mujer mediante fuerza, mediante engaño. El hecho de explotarla ya es un delito que parte de 4 años de prisión. Esto es un avance y ya está en funcionamiento y ya está en vigencia hoy, independientemente de la reglamentación o no de la ley. Esto está bueno que quede claro porque hay muchos que si bien reclaman la reglamentación de la ley, lo cual también de nuestra parte es una necesidad, lo cierto es que los tipos penales que han sido modificados ya tienen plena operatividad a partir de la sanción de la ley, o sea, desde el 7 de enero de este año. También es un avance muy importante que no hay excarcelación para los proxenetas. Las penas se han ampliado, algunas son un poco más elevadas, pero no hay excarcelación. Por lo tanto, el que entra a la cárcel, queda en la cárcel. Esto también es un avance. Otra de las situaciones importantes es que la víctima en el momento del juicio va a poder ser acompañada con un psicólogo que la ayude y que no la revictimice. Y en este sentido se está discutiendo si será a través de cámaras GES y demás, justamente por las situaciones de lo que hablábamos, ¿no? Esta pérdida de identidad que ante verlo el proxeneta seguramente no va a declarar. Esto también es muy, muy importante. Y un tema que para nosotros es central es el tema de las políticas públicas que nosotros tenemos que trabajar con estas mujeres justamente una vez que las rescatamos. Se conforma en la nueva ley un Consejo Federal contra la trata, que está formada por las diferentes provincias y que es quien, en todo caso, diseña las políticas públicas, pero después hay un comité ejecutivo que es el que las va a implementar. Por lo tanto, este comité ejecutivo que tiene que ver con varios ministerios, ya está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio obviamente de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia, están trabajando en conjunto junto con el de Salud para que esas políticas puedan llevarse adelante. Esto es lo que está determinado en la ley. Un tema también importante que habían insistido mucho las organizaciones sociales y que se avanzó en algún punto es también el decomiso. En aquellos casos, en el decomiso de los bienes muebles de aquellos proxenetas que han sido condenados, que pasen a formar parte sus bienes de este Plan Nacional para la protección de las víctimas de trata, para allí también tener recursos. Virginia, ¿y por qué esta ley aún no fue reglamentada? Bueno, porque el kirchnerismo habla para la prensa, digamos, si no hubiera sido lo de Marita Verón, la ley se caía. ¿Perdía estado parlamentario? Perdía estado parlamentario. Lo habíamos reclamado durante todo el año. El 30 de noviembre, cuando terminamos las sesiones ordinarias, los hicimos responsables al oficialismo justamente del no tratamiento de la ley. Al surgir esto, que había que tener una gran conmoción, que además no tenía nada que ver con lo de Marita Verón. ¿Por qué? Porque la de Marita Verón no se iba a poder implementar nunca, no se iba a poder juzgar nunca a partir de esta ley, porque es del 2002 y es provincial. Sí. El delito es provincial. Entonces no era que esta ley justamente iba a hacer que estos delincuentes continúen hoy libres. No, no tenía nada que ver, pero ellos buscaron un acompañamiento, digamos, social
¿no? Porque la gente dijo, qué bueno esto, a partir de lo de Marita Verón, porque había una sensibilización diferente, pero en realidad no había decisión política. De hecho, en las comisiones de familia no se trataba, no formó parte de la agenda de trabajo en todo el año. Virginia, ¿por qué es tan difícil desbaratar esta red de trata de personas? Bueno, justamente como vos hoy bien dijiste al comienzo del programa, los dineros que se mueven, después del narcotráfico, viene la trata de personas más que el tráfico de armas. Así que estamos hablando de una red criminal que maneja muchísimo dinero y obviamente muchísimo poder. Fíjate que la coalición contra el tráfico de personas, de mujeres y de niñas de América Latina y el Caribe habla de que es el 17% del PBI de la región. Y habla de alrededor de más de 32.000 millones de dólares que se manejan anualmente por este tema. Entonces estamos hablando de algo que es muy difícil combatir y por eso lo que uno reclama es digamos que desde la construcción de la ciudadanía que hacemos cada uno de los habitantes de esta Argentina, podamos contribuir al menos a denunciar este tipo de situaciones. Porque es muy difícil y tiene que haber, además de, obviamente, uno plantea el compromiso comunitario, pero lo que también tiene que estar es la decisión política central de la Presidenta de la Nación para decir con la trata se termina, ¿no? O sea, si operan estas redes es porque hay complicidades. Sin lugar a duda, hay complicidad de las fuerzas de seguridad, hay complicidad política y también hay complicidad de la justicia. ¿Sí? Entonces lo que nosotros necesitamos es, primero, insisto, una decisión política de la Presidenta de la Nación. Hay muchísimas cuestiones que se acelerarían justamente para tratar de que este tipo de situaciones de donde tienen a las mujeres albergues, whiskerías, cabaret, que muchas veces cuando se van a hacer allanamientos casualmente avisaron hace un rato antes y no hay nadie. Bueno, tratar justamente de que esto pase. También de la Presidenta y también del último intendente de cada uno de los municipios, ¿sí? Cuando el poder ejecutivo desde lo local hasta lo nacional se ponen de acuerdo en ir contra la trata, sin lugar a duda va a ser mucho más sencillo de trabajar. Hay actores que son fundamentales. Uno es los proxenetas, los tratantes y las redes. Dos, las complicidades de diferentes sectores, de la fuerza de seguridad, del sector político, del poder judicial. Y otro actor indispensable también es el cliente, el prostituyente, el que no le importa, ni sabe ni le interesa cuando va a un prostíbulo quién es la persona que está en ese prostíbulo. Fundamentalmente porque el cliente considera que esa mujer no es una mujer, es una cosa, es un objeto para su uso, para su placer. Entonces la realidad es que si vos juntás todos estos factores, hace que la trata sea un negocio que mueve 32.000 millones de dólares anuales en el mundo y se lleva la vida de más de 4,5 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Es una cifra escandalosa y fundamentalmente es mucho más rentable porque, a diferencia de la droga, tiene mucho menos procesos intermedios. Una mujer es captada, engañada, se la ablanda y ya empieza a producir dinero para estas redes de trata. Una de las cuestiones que para nosotros ha sido muy importante en el combate a la trata y que me parece que resultaría central es la discusión que se ha generado en la República Argentina, que es algo que se ha generado aquí y a diferencia de otros países esa discusión todavía no se ha generado, que tiene que ver con discutir el sistema prostibulario como fuente principal del proceso de trata con finalidad de explotación sexual. El sistema prostibulario, por diversas razones, entre otras sociedades patriarcales y por razones culturales, es un sistema que ha sido siempre tomado con una mirada casi inocente o naif y se han cristalizado determinadas prácticas que son prácticas sociales discriminatorias y prácticas sociales que afectan directamente los derechos humanos de las mujeres. En la República Argentina, desde el año 1937, nosotros tenemos un sistema abolicionista en el cual están
absolutamente prohibido la existencia de los prostíbulos, precisamente por la incidencia que el prostíbulo tiene para lo que se denominó en aquella época la esclavización de la mujer. A partir de 1937 hasta esta parte, como todo el mundo sabe, a esa ley poca importancia se le ha dado, han proliferado los prostíbulos encubiertamente y soterradamente se han habilitado con otros nombres, y la discusión que ahora se está generando en muchas provincias de nuestro país respecto de unas leyes que se llaman leyes de prostíbulo cero, a nuestro juicio son muy importantes precisamente para empezar a cerrar y ponerle fin a estos lugares y a estos centros en donde generalmente los tratantes utilizan ese lugar para explotar a las mujeres que vienen de otras regiones o de otros países. Vos salís en el centro, en el microcentro, y ves que está lleno de papelito ofreciendo chicas como si fuera, no sé, la verdulería, ofreciendo las mejores verduras. Digo, la verdad que si no se hace nada es porque no se quiere. Nosotros desde el Partido GEM venimos trabajando antes de que saliera la primera ley, que es desde el año 2008, por eso en ese momento, justamente trabajando con las organizaciones sociales que son especialistas en este tema, nos fueron planteando algunos puntos que, como hoy dije, fueron modificados y pudimos en este caso aprobarlos. Sí. Ahora, lo que nosotros creemos es que podemos tener la mejor ley, podemos tener la decisión de la Presidenta de la Nación, necesitamos la decisión de cada uno de los intendentes de la República Argentina, pero también lo que necesitamos son políticas públicas reales y concretas que acompañen a las víctimas. Y en ese sentido es, ¿qué hacemos cuando nosotros rescatamos a una víctima? Tenemos que tener un lugar, una residencia, un refugio, lugares que el Estado determine para que esta mujer o esta niña pueda ser llevada a un lugar donde el afecto y donde su valor como persona empiece a ser como un tema central. Necesitamos que tengan una asignación económica superior a un salario mínimo vital y móvil, pero aunque sea planteemos igual un salario mínimo vital y móvil, hasta tanto ella pueda reinsertarse en el mercado laboral en un trabajo que no sea el sexual, si ella lo desea. También lo que necesitamos son equipos interdisciplinarios, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que acompañen a las víctimas para hacer un abordaje integral de su situación. Lo que necesitamos es que estas mujeres sean protegidas especialmente justamente por lo que hoy dijimos, ¿no? Ellas pierden su identidad y si las llevamos, después de un año que las hacemos declarar, las volvemos a llevar a su mismo lugar, a su mismo barrio, aunque ellas no quieran, si ellas lo desean está muy bien, pero si ellas no lo desean, ellas se empiezan a encontrar con el proxeneta de vuelta y al no conseguir trabajo, al no tener posibilidades, vuelve a caer en la red, ¿sí? El Estado tiene que hacer un gran esfuerzo para que el día que la rescatamos, la mujer decida por su propia libertad no volver a la prostitución. Y en eso es la verdad que tiene un rol principal e indispensable. Y esperemos que lo tomen con la seriedad que este tema involucra a cada uno de los actores del Poder Ejecutivo. Gracias, Virginia, por estar con nosotros en Gente Ve, por tu compromiso en la problemática de las mujeres. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gente Ve.